Hoy en esta tarde es nuestra primera reunión por línea y hemos titulado esta enseñanza 7 características de un hombre de valor. Por lo general, la sociedad considera un hombre de valor aquel que tiene una buena profesión, una cuenta bancaria saludable y una personalidad atractiva. Sin embargo, la Biblia nos muestra un modelo muy diferente. En la Biblia se distinguen hombres como Moisés, Noé, Esteban, Pablo y sobre todo el Señor Jesús. Ese es nuestro mejor ejemplo. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Para estos hombres como Moisés, Noé y Esteban y Pablo, la meta era agradar siempre a Dios, servirle y amarle sobre todas las cosas. Cada uno de ellos dedicó su vida a Dios y le siguieron en obediencia sin importar las consecuencias, las burlas, la pérdida de reputación y hasta la muerte. Eso es un verdadero hombre de valor. Como te dije, vamos a ver 7 de las características principales que distinguen a un hombre de valor según la palabra de Dios. El punto número 1 es: ama a Dios sobre todas las cosas. Y para esto nos vamos a ir a la Biblia. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice: ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es un hombre de valor. Un hombre de valor no siente vergüenza de mostrar su amor a Dios. Un hombre de valor se postra ante su presencia en adoración y derrama su corazón delante de Él. Muestra su amor a Dios amando y sirviendo a los demás. Su vida siempre estará llena de gratitud, de alabanza y de una adoración sincera a Dios. Y este hombre de valor siempre confía plenamente en el amor y en la fidelidad de su Padre Celestial. Ese es un verdadero hombre de valor, aquel que puede amar a su prójimo, un hombre que se da, un hombre que entrega todo lo que es a Dios y a su prójimo. Te vuelvo a leer la cita, la encontramos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Otra característica de un hombre de valor es aquel que busca la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de lo alto. Vamos a la Biblia, dice en Proverbios capítulo 3 versículos del 13 al 14: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque de ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Este hombre de valor sabe que la verdadera sabiduría viene de Dios. Es por esto que se esfuerza en llenar su mente y su corazón con las verdades de la Biblia, porque la Biblia es muy clara, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo mi corazón lleno de la palabra de Dios, mi corazón hablará siempre de su palabra, hablará siempre de su amor, hablará siempre de su misericordia. Un hombre de valor ora y medita ante Dios en busca de su ayuda y dirección. Memoriza versículos bíblicos y está atento a las oportunidades que le se presentan para poner en práctica lo que aprende. Se deleita en la palabra de Dios y toma sus decisiones basado en convicciones bíblicas firmes, ya que leímos que dichoso es aquel que haya la sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Eso lo vimos en Proverbios 3, del versículo 13 y 14. Ahora vamos a ver otra cita bíblica. Dice el Salmo capítulo 1,
versículo 1 y 2. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y noche medita en ella. Amén. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que es un hombre de valor, un hombre valiente. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de valor y de dominio propio. Otra característica, que sería la número 3, es que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Eso lo vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 25. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados siempre por el Espíritu Santo. Amén. Ese es un hombre de valor, aquel que está lleno del Espíritu Santo. Quiero que me acompañes nuevamente ahí en la Biblia a Gálatas capítulo 5. Este es el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 25. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En un hombre de valor mora el Espíritu Santo de Dios, y su vida da muestras claras del fruto del Espíritu. Su amabilidad, su humildad y su dominio propio son conocidos por todos. No deja que su naturaleza pecaminosa domine, sino que se somete todo su ser al señorío de Dios para que la perfeccione y le ayude a vencer en las luchas que se presentan. El día con día es una lucha. La Biblia dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Es una batalla continua. Pero ¿cómo podemos nosotros prevalecer y ser hombres de valor, hombres victoriosos, cuando nuestra vida está llena del Espíritu Santo? ¿Y cómo puede estar nuestra vida llena del Espíritu Santo? La única manera en que podemos estar llenos es a través de la oración y del estudio de la palabra de Dios. De esa manera nuestro corazón estará lleno de su palabra y en nuestro corazón abundará la palabra de Dios, y siempre vamos a tener una vida de testimonio, una vida transformada, porque Dios ha cambiado la vida de cada hombre que está en las manos de Dios y está en las manos del alfarero, porque Él es el que nos moldea, Él es el que nos cambia, Dios es el que nos transforma. La Biblia dice que separados de Él nada somos. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios que examine nuestras vidas y que Él quite lo que no le agrada y que lo llene a diario con su Santo Espíritu y su poder. Es tan importante que nosotros podamos expresar a Dios en esta tierra, y la única manera de expresar a Dios es a través de las virtudes del fruto del Espíritu, que transformarán cada vida de cada varón. Cada varón tiene que ser moldeado y tiene que ser llevado a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Vimos 9 virtudes del Espíritu que, te digo, van a transformar tu vida. Una vez más, lo voy a leer para que la palabra de Dios quede bien sembrada en el corazón de cada varón. La palabra de Dios dice más el fruto, no dice más los frutos, dice más el fruto
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y la palabra de Dios dice que contra tales cosas no hay ley. Te repito, cada varón que ha entregado su vida a Cristo debe de ser un hombre valiente. Debe de ser un hombre que arrebate lo que Dios tiene para él. Un hombre que exprese en cada andar, en cada pisada, a su Maestro, a Jesucristo. La Biblia dice en el capítulo de Romanos, vamos a Romanos, ¿cómo era un hombre sin Dios? Era un hombre que estaba atestado de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ese fue nuestro pasado. Hoy, Dios ha cambiado nuestra vida y nos ha hecho hombres de valor. Hombres que expresamos a Dios y a Cristo en todo tiempo. El Espíritu Santo ha transformado la vida de cada varón que está en Cristo. No puede vivir con la vieja naturaleza. Dios, la Biblia dice que Él ha derramado de su naturaleza en cada uno de nosotros. Amén. Un hombre de valor ama a su prójimo. Acompáñame ahí mismo en Romanos capítulo 12, versículo 10. Vamos a la cita bíblica. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amén. Me gustaría compartirte el versículo 11. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hoy en esta tarde Dios nos dice que en lo que requiere diligencia, esto requiere prontitud, que nosotros nos aprendamos a relacionar con nuestro prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El que está más próximo. Y en este caso, en la familia, ¿quién es el que está más próximo? ¿O quiénes son los que están más próximos? Nuestra esposa y nuestros hijos. Ahí es donde nosotros vamos a ¿qué? Amar a nuestro prójimo. Acabamos de que dice la palabra de Dios que nos debemos de amar los unos a los otros con un amor fraternal. Amén. Un amor que dé honra, un amor que dignifique a los que me rodean, ¿sí? El amor fortalece las relaciones con los demás. El amor es una decisión. Cada uno de nosotros como varones decidimos a quién amar. Yo decidí amar a mi esposa. Tú decidiste amar a tu esposa. Esa es una decisión. Y esa decisión debe de prevalecer a través del tiempo. Porque te digo que el amor es el que fortalece la relación con los demás, con los que nos rodean. Ese amor lo debemos de experimentar. Porque el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones debe de alcanzar a otros. Si tú has experimentado el amor y la gracia de Dios, tú debes de ¿qué? De dar a otros ese amor. Un amor a tu familia, a tus hijos. Un amor tanto espiritual como físico. Cuando un padre de familia ama a sus hijos, a su esposa, la familia se siente segura con él. Pues su trato para con ellos es uno lleno de ¿qué? De bondad, de respeto, de amor y de honor. ¿Sí? Este mandamiento nuevo os doy. Dice la palabra de Dios que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado.
También nosotros debemos de amar a los que nos rodean. De este modo todos sabrán, dice el Señor Jesucristo, que son mis discípulos, si nos amamos los unos a los otros. ¿Dónde empezamos a derramar ese amor? En la familia, con la esposa, con los hijos. Después, hacia la sociedad, a los que me rodean. ¿Sí? Ese amor no debe de quedar encriptado. Ese amor debe de salir, debe de fluir, debe de ser como un río para que alcance a otros. Esa cita que te leí la puedes encontrar en Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Sí? El hombre de valor sabe que el mejor testimonio que puede dar de que Cristo mora en su corazón es amar con sinceridad a los que le rodean. Él vive para exaltar a Dios con todo lo que hace, y su gran anhelo es que Cristo sea glorificado, sea expresado a través de su diario vivir. Eso es un hombre de valor. Vamos a ver la característica número 5. Un hombre de valor sabe perdonar y pedir perdón. Acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. La palabra de Dios dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. La Biblia dice que Él nunca se acordará de nuestros pecados, que Él los arrojó al fondo del mar. Dios es paciente y bondadoso con los demás. Nosotros debemos ser igual, pacientes y bondadosos con los demás. ¿Por qué? Porque recordamos toda la paciencia y el amor que Dios ha tenido para con nosotros durante toda la vida. Hemos experimentado cada uno de nosotros el perdón de Dios y ha sido liberado, y hemos sido liberados del poder del pecado. Tú y yo reconocemos que somos imperfectos y que solo por la gracia de Dios estamos donde estamos. ¿Dónde estamos? En Cristo. Y por esta bendición tan grande de estar en Cristo vamos a lograr poder relacionarnos con los demás. Podemos entenderlos a cada uno de los que nos rodean en sus luchas. Tú y yo debemos de entender la importancia de reconocer que todos nos podemos equivocar. Y cuando nos equivocamos debemos de pedir perdón, porque esa es la única forma en que nosotros podemos relacionarnos. Cuando nosotros somos hombres valientes, reconocemos cuando nos equivocamos y tenemos el valor suficiente de pedir perdón y de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Eso es un hombre de valor, un hombre que expresa a Dios, que expresa a Cristo en todo tiempo. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, versículo 13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Cristo pagó un gran precio. Él dio su vida por ti y por mí. Él derramó su sangre preciosa. La Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y aún así Él murió por ti y murió por mí. ¿Cuántas veces debo de perdonar?
La Biblia dice 70 veces 7. Y cuando la Biblia dice 70 veces 7, nos enseña todas las veces que sea necesario. Tenemos que perdonar. No nos cansemos jamás de perdonar. Y no nos cansemos también de pedir perdón cuando ofendemos. Amén. El punto número 7, o la característica número 6, de cada hombre de valor, tiene dominio propio. Un hombre de valor tiene ¿qué? Dominio propio. Acompáñame a Proverbios, capítulo 16, ese es en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, versículo 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cuánta sabiduría tiene este texto bíblico? Pídele a Dios que su palabra se siembre en tu vida y en tu corazón, porque hay una sabiduría infinita en su palabra, hay una enseñanza muy grande. Dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Nosotros dice que no nos debemos de exceder cuando nos enojamos. Dice, airaos, pero no pequéis, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestros ojos. Mucha gente cuando se enoja pierde el control. Y hay gente que llega a perder de tal forma el control que puede quitarle la vida a otra persona. Hay gente que pierde el control y puede destruir su matrimonio. Puede lastimar el corazón de sus hijos. Puede hasta apartarse de Dios si no tiene la capacidad y la fortaleza de Dios en su vida. Dice que el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Cómo puedo yo enseñorearme de mi espíritu? Si tú ves y estás leyendo la Biblia, espíritu viene con minúscula, está hablando de mi espíritu humano. Mi espíritu humano debe de ser gobernado por el Espíritu Santo para que pueda yo ¿qué? Tener templanza en los momentos de crisis, en los momentos críticos. El Espíritu Santo debe de gobernar mi vida para que yo pueda dar una respuesta correcta ante la crisis. Y la única respuesta correcta es que con mansedumbre, con templanza, porque nuestra verdadera fuerza surge del interior, del Espíritu Santo de Dios, dominando nuestras vidas, gobernando nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios debe de gobernar nuestras vidas. Un hombre valiente, un hombre lleno del fruto del Espíritu, jamás se dejará dominar por las emociones o por las pasiones, sino que él va a reinar sobre ellas con el poder del Espíritu Santo que recibe a través de la oración. Un hombre de valor debe de tener la llenura del Espíritu Santo. Solamente así puede dejar de ser impulsivo, sino será todo lo contrario. Será un hombre que reflexiona delante del Señor antes de tomar decisiones importantes y siempre va a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos debe de ser pasado por un filtro, y ese filtro es la palabra de Dios. El Señor Jesús nos enseñó en su oración, dice que no sea mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Dios es la mejor decisión. Tú y yo tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. ¿Para qué? Para que esa fuerza que Dios nos da a través de su Santo Espíritu sea como le dijo a Pablo, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque mi poder se perfecciona
en tu debilidad. Sí, esa es la única manera en que un hombre valiente, un hombre valeroso, puede hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Hemos visto 6 características de lo que es un verdadero hijo de Dios, el carácter de un hijo de Dios. Un hijo de Dios conoce su libertad en Cristo, sabe que es gracias a la redención, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, sabemos que somos libres del poder del pecado y de la condenación. Sin embargo, esa libertad no se debe de usar para hacer lo que yo quiera. La Biblia dice que todo me es lícito hacerlo, pero no todo conviene. No todo tendrá buenos resultados. La Biblia dice también que hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice que Él nos muestra 2 caminos, el de la muerte y el de la vida. Y Él nos aconseja, Dios nos aconseja que caminemos por el camino de la vida. Y la Biblia dice que el único camino de vida es Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Un hombre de valor siempre va a evaluar las posibilidades o las posibles consecuencias de sus decisiones. Y el hombre de Dios siempre va a escoger la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la única que va a producir un bienestar en tu vida y en los que te rodean. ¿Por qué? Porque siempre vas a tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia dice que en el acuerdo hay un poder muy grande. Dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, dice que Él oirá y Él va a hacer. ¿Qué es lo que nos podemos poner de acuerdo con Dios? Yo me quiero poner de acuerdo con su palabra. Yo quiero ponerme de acuerdo con Él. Yo quiero caminar de acuerdo a su voluntad, porque yo quiero ser un hombre de valor, un hombre que pueda dejar un legado en esta tierra. Y el único legado que puede valer en esta tierra es la palabra de Dios. Ese es el único legado de valor. Vamos a 1 de Corintios capítulo 10 versículo 23. Este está en el Nuevo Testamento. 1 de Corintios, vamos a reforzar. A mí me gusta reforzar todo lo que digo. 1 de Corintios capítulo 10 versículo 23. 1 de Corintios capítulo 10 versículo 23. Te decía que la palabra de Dios dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí? Te repito, ¿quién es tu prójimo? El que está próximo. Mi esposa, mis hijos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar el bien de ellos. Amén. Yo como hombre tengo que buscar el bienestar de los que me rodean, mi familia, mis hijos y mi prójimo. Amén. Tenemos que ser hombres de valor, hombres que no nos avergonzamos de Dios, hombres que expresamos a Dios en todo lo que hacemos. La característica número 7 de un hombre de Dios es que obedece a Dios. Eso es algo que debe de llenar nuestra vida y nuestros corazones, la obediencia a Dios. Vamos a ver el Salmo 40 versículo 8. Salmo 40 versículo 8. Dice: el hacer tu voluntad
Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer la voluntad de Dios nos debe de agradar. Y su ley o su palabra debe de estar siempre ¿dónde? En medio de mi corazón. Porque te digo, la palabra de Dios siempre es verdadera. Dice que de la abundancia de mi corazón habla la boca. El hombre de valor sigue el ejemplo de Jesús. Ese es el mayor ejemplo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si tú lees los hombres que Dios permitió que dejara un registro en la Biblia, fueron hombres que buscaron siempre la voluntad de Dios, hombres valientes, hombres que dieron todo por seguir a su Dios, hombres que se deleitaban en hacer la voluntad de Dios en todo momento, hombres que se deleitaban obedeciendo al Padre, hombres que no les importaba su popularidad, que no les importaba su reputación, hombres que amaban a Dios sobre todas las cosas, hombres que entregaron su vida por el servicio a Dios. Hoy ellos han trascendido hasta el día de hoy. Hoy hablamos de Moisés, de Esteban, de Noé, de Pablo, de hombres que dejaron por la gracia y la misericordia de Dios un registro en la palabra de Dios. Pero el mayor de todos ellos es el Señor Jesucristo. Él nos enseñó una clase de amor que sobrepasa todo entendimiento. Él vino a morir por el más vil pecador. Un hombre que en todo tiempo obedeció al Padre. Él decía que no hacía nada sin antes consultar al Padre. Él siempre decía que sea tu voluntad y no la mía. El ejemplo mayor de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Así que tú y yo tenemos que dar amor a los que nos rodean. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer por amor, no por obligación. Porque un hombre de valor sabe que Dios siempre tiene cosas buenas para sus hijos y confía plenamente en la bondad y en el cuidado de su Padre. Ese es un hombre de valor. Un hombre de valor conoce a su Dios. Un hombre de valor conoce su palabra. Un hombre de valor conoce la obra de su Señor. Un hombre de valor refleja que vive bajo la autoridad de Dios y de su palabra. Vamos a leer el Salmo 119, 11. Salmo capítulo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hemos visto algunas citas bíblicas y nos hablan de un corazón transformado. Un corazón que ama y deleita la palabra de Dios. Un hombre que ha transformado al más vil pecador. Un hombre que dice que en su corazón atesora la palabra de Dios para no pecar contra él. Tú, amado varón, y yo debemos de ser hombres de valor y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y de algo estoy seguro, que no te arrepentirás jamás de hacer un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con estas características, un hombre que en todo tiempo exprese a Cristo aquí en la tierra. Yo siempre he dicho esto, amado varón, que hay un termómetro para ver si nosotros estamos viviendo y siendo estos hombres de valor. Ese termómetro es tu esposa y tus hijos. Es ahí donde nosotros comenzamos
a ser hombres de valor, hombres que expresan a Dios dentro de su núcleo familiar. Hoy estamos viviendo un tiempo de resguardo, un tiempo en el cual estamos en casa, con la familia, con la esposa, con los hijos. Es un tiempo maravilloso para que nosotros como hombres, como varones, tomemos esa autoridad espiritual que Dios nos ha delegado y hagamos un altar familiar. Que podamos estar con nuestra esposa y con nuestros hijos deleitándonos con su palabra y compartiendo aquello que hemos atesorado en nuestro corazón. Amén. Esas son las 7 características de un hombre de valor. Te las voy a leer una por una. Si tú apuntaste, si tú llevaste este estudio, dice 1, un hombre de valor ama a Dios sobre todas las cosas. Un hombre de valor, el punto número 2 es que dice que busca la sabiduría que viene de Dios. El punto número 3 dice que está lleno del Espíritu Santo. Punto número 4, ama a su prójimo. Punto número 5, sabe perdonar y pedir perdón. Punto número 6, tiene dominio propio. Y punto número 7 dice, obedece a Dios. Es un hombre totalmente rendido a Dios. Tú y yo debemos de vivir así. Tú y yo debemos de pedirle a Dios que podamos ser hombres aprobados por Él. Hombres que reflejemos en todo tiempo a Dios. Que en cualquier circunstancia, por muy dura que sea, aprendamos a tener dominio propio. Aprendamos a ser hombres con una decisión correcta. Que cuando vengan las circunstancias podamos abrazar, amar a los que nos rodean. Hoy, si Dios ha tocado tu corazón, si tú tienes rencor contra alguien, hoy ora en tu corazón y pídele perdón. Y que cuando tú puedas volver a esa persona, después de que pasemos esta crisis, puedas decirle perdóname y te amo. Es un tiempo en el cual tenemos que reflexionar. Eso es ser ¿qué? Un hombre de valor. Un hombre que no le importa. Estábamos diciendo que la sociedad ve que un hombre que vale la pena es aquel que tiene dinero, aquel que tiene estudios, aquel que tiene galanura o postura, no sé cómo decirte, personalidad, pero muy pocos ven a un hombre de valor, que es aquel que expresa a Cristo en todo tiempo. Espero, amado hermano, que esta tarde haya sido de bendición, que este estudio sea de mucha bendición para tu vida. Yo te pido que en esta tarde cierres tus ojos y hagamos una oración para concluir. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es grande. Te pedimos, Dios, que nosotros podamos ser una expresión en esta tierra de ti, que podamos amar a nuestro prójimo. Y como hemos aprendido en esta tarde, que mi prójimo es el que está más próximo a mí. Y el más próximo a mí son mi esposa y mis hijos. Ya te pido perdón, Señor, si no he amado a mi esposa como la debo de amar, y si no he honrado a mis hijos como los debo de honrar. Yo te pido, Señor, que traigas claridad a mi vida y a mi corazón, para que pueda yo, Señor, seguir adelante. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y que estas 7 características de un hombre de valor sean sembradas por tu Espíritu en cada varón de nuestra iglesia. Dios es fiel. Gracias a Dios y que Dios te bendiga. Amén.